Buenas tardes y bienvenidos. Un saldo de 10 muertos y 28 heridos marcan el inicio de nuestra agenda informativa para este día. Así es, y vamos a ir en vivo de inmediato con Eduard García para saber qué dicen las autoridades frente a esta racha de accidentes. Eduard, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues las autoridades han confirmado que en las últimas horas, en las diferentes vías del departamento del Meta, se han presentado 3 accidentes en donde murieron 8 personas y 8 más resultaron resultaron heridas. Las personas lesionadas están siendo atendidas en la clínica Meta y en la clínica cooperativa. Veamos el informe. 8 personas muertas se han presentado en menos de 24 horas en accidentes de tránsito en diferentes vías del departamento del Meta. El primero se presentó cuando un bus de servicio intermunicipal chocó contra una tractomula en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López. 6 personas murieron y 7 resultaron heridas. Recibimos 5 pacientes. De esos 5 pacientes, 3 eran mujeres. Afortunadamente ya uno de ellos ya le dimos de alta, que era el menor de 13 años, que ingresó en la noche de ayer y ya se puede estar con su familia. En la vía que conduce de la capital del Meta a Bogotá, 2 tractomulas resultaron incendiadas y el conductor de una de ellas perdió la vida. Estamos esperando para poder mover estos 12 vehículos que fueron incinerados y están pues taponando la vía. El procedimiento se está adelantando por Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Y esta mañana, en la vía que conduce hacia el municipio de Restrepo, una motocicleta se estrelló contra una camioneta de estacas. Donde resulta muerta una señora de 46 años de edad, quien se movilizaba como pasajera en la motocicleta, conducida por el señor Eder Hernández, quien presenta laceraciones en la cabeza y parte una fractura en la clavícula, quien fue trasladado al centro asistencial. Las autoridades reiteran a los conductores que deben respetar las normas de tránsito para bajar las tasas de accidentalidad en el departamento. Bueno, como lo dice la policía, le reiteramos, ellos le piden a los conductores que respeten las normas de tránsito para que así no ocurran este tipo de tragedias. En Villavicencio, Eduard García, Noticias Caracol. Gracias, Eduard. Y en Atlántico, un bus de servicio interdepartamental se volcó dejando 2 personas muertas, entre ellas un niño de 5 años y otras 20 personas heridas. Argemiro Pión, ¿se conoce cuál fue la causa de este accidente, Argemiro? Mabel, pues la empresa a la cual pertenecía este bus dice en un comunicado que nos acaban de... Dice, el conductor del móvil de la compañía pierde el control del vehículo al tratar de esquivar un grupo de que se desplazaba por su carril. Es lo que ha manifestado. Aquí está el reporte de este accidente en Barranquilla. Volcado fuera de la vía quedó el bus de servicio interdepartamental que cubría la ruta Montería-Barranquilla. Julio Tobías, familiar de uno de los heridos, explicó lo ocurrido. El señor venía en una recta y de pronto vio que el bus se le volteó así y cuando vio era que iba, o sea, el techo era el piso. Y él veía todo así, el piso. El accidente ocurrió en la vía oriental, a la altura de Puerto Giraldo, en Ponedera Atlántico. 2 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de 5 años. El niño ingresó con un tórax inestable, que es una complicación pues, de la vía aérea, y estaba en paro. El ayudante del bus fue la otra víctima al quedar atrapado entre los hierros del vehículo. 2 horas trabajaron los organismos de socorro para rescatar el cuerpo. Acaba de hacer una operación con la grúa de Consorcio Ruta Caribe El Sol, la cual se encontraba la persona debajo de la estructura del bus, ya fue rescatada. Otras 20 personas resultaron heridas y son atendidas en diferentes clínicas de la ciudad. Básicamente fueron politraumatismos, traumas craneoencefálicos leves, traumas a nivel de reja costal, abdominal. La policía de carreteras inició una investigación para determinar las causas del accidente. Y a la 1 de la tarde, ustedes no se pueden perder esta historia. Les tendremos precisamente el caso de un niño de 3 años que recita la misa en Medellín. Sueña con ser sacerdote y quiere conocer al Papa. Todo esto a la 1 de la tarde. Esta simpática pero también llamativa historia. 12:38 de la tarde, una fuerte polémica se ha desatado en el país por la advertencia de la Iglesia a los notarios que celebren uniones entre parejas del mismo sexo. Aseguran que cometen un pecado. Vamos en directo con Pablo Guevara y más adelante nos tendrá ese detalle. Por ahora aquí está la información.
La Iglesia advirtió que los notarios que celebren uniones entre parejas del mismo sexo cometerán un pecado. Esta declaración fue rechazada por la comunidad LGTBI. No entiendo por qué en lo público nos tachan de lo peor y luego en lo privado nos llaman a sus sábanas. Los notarios, si desean, pueden decir que hay una objeción de conciencia, pero ellos tienen que fallar en derecho. Y el abogado Germán Rincón Perfetti recordó el caso de un homosexual a quien la Corte Constitucional le concedió la pensión de sobreviviente de su pareja, quien era un sacerdote. El beneficiario de la mesada en su momento, cuando buscaba un fallo favorable, habló con Noticias Caracol. De todas maneras hay un tabú respecto a muchas cosas. Entonces, pues ese tabú es muy difícil quitárselo a la gente de sus mentes, ¿no? Sobre el tema también se pronunció hace algunos días el fiscal general Eduardo Montealegre, quien aseguró que los notarios no cometen ningún delito al celebrar las uniones entre parejas del mismo sexo. A las 12:39 del mediodía, los habitantes de un barrio de Cartagena decidieron armarse con palos, machetes y hasta bates para enfrentar a un grupo de pandilleros que tiene azotada la zona. Vamos a ir en vivo con Carlos Cataño para saber cómo funcionan estos grupos. Y claro, Carlos, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Bueno, primero las autoridades lo que están diciendo es que no están de acuerdo con estas iniciativas de autoarmado de la población civil, pero de otro lado las comunidades están reclamando mayor tranquilidad porque aseguran que a pesar de que la fuerza pública hace un gran esfuerzo, pues solamente hacen patrullajes esporádicos y que esto no les garantiza la suficiente seguridad. Por eso decidieron armarse con todo lo que tenían a la mano para brindarse una autoprotección. Hasta hace 10 días, en el barrio San Pedro Mártir de Cartagena, pandilleros y delincuentes sembraban el pánico. Muy inseguro, peleaban, atracaban y robaban. Cobra uno para cobra dos. Pero tantos delitos hastiaron a la comunidad que decidió autoprotegerse. La dotación. Nos armamos de piedras, palos, lo que tenga a nuestro alcance, porque ya nos mamamos de tanta inseguridad y no ha dado resultado. Ahora, los escuadrones de autodefensa comunitaria patrullan 18 horas al día y redujeron notoriamente los delitos. Cero delitos en el momento, pero antes esto era un caos. Había mucha inseguridad. De ninguna manera desde la administración podemos admitir que esas iniciativas tomen curso y que obviamente cuenten con las autoridades para cualquier iniciativa de defensa. De ninguna manera podemos apoyar este tipo de iniciativas. Las autoridades civiles rechazan las iniciativas de autodefensas barriales y exhortan a la comunidad a denunciar los casos de inseguridad a la fuerza pública. Está bajando 2 sospechosos por la principal. Bueno, no es el único caso donde una comunidad ha decidido armarse. Son muchos los casos en la ciudad de Cartagena donde hay manifestaciones de autoprotección. Y para plantear toda esa problemática social tan grave, las autoridades han convocado para un consejo de seguridad extraordinario que se cumplirá este fin de semana. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño, Guarán, Blue Radio. Muchas gracias, Carlos. Y otra vez se está hablando en Bogotá de la construcción del metro para la ciudad. Y en los próximos días se espera que se contraten los estudios para los diseños de este sistema de transporte. Pero ¿hace cuánto tiempo se está hablando en la ciudad del metro, en la capital del país? Pues hoy me puse a la tarea de averiguarlo y de hablar con algunos ciudadanos sobre este tema. Hice las cuentas, pero solo de lo que cuestan o han costado los estudios. No incluye la construcción. Fíjense. Del sueño de tener metro en Bogotá se habla y se discute desde hace más de 60 años y la verdad es que hoy a duras penas tenemos esto. Tren, ¿qué ha oído hablar del metro en Bogotá? Que están por construir, siempre están por construirlo, siempre están proyectos, siempre están estudios, pero pues en realidad nada conciso. Que han hecho muchos contratos que se han perdido. 75.668.435.243 pesos. Eso han costado 5 estudios desde la alcaldía de Carlos Sanz en 1942. Han pasado más de 20 alcaldes, más de 10 presidentes y hoy en Bogotá tenemos 2 fases y media de Transmilenio de las 7 previstas inicialmente. No arrancan, ¿no? Les falta al alcalde ante todo, muchas cosas empezadas. A esos 75.000 millones de pesos ahora hay que sumarle 20.000 que costaron los diseños del trazado de la primera línea del metro, más lo que son los estudios de la ingeniería, que cuestan 70.000 millones de pesos.
que da un total de 165.000 millones de pesos. Eso es lo que ha costado o va a costar el sueño de tener metro en Bogotá. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Y en Cali, nuestro ojo de la noche registró el drama que vive una familia víctima de los enfrentamientos que protagonizan pandilleros en el suroccidente de la ciudad. El reporte es de Yanio Díaz. Hasta Medicina Legal llegaron los familiares del joven de 21 años que perdió la vida en el barrio Tierra Blanca, en Siloé, tras ser alcanzado por una bala perdida producto de un enfrentamiento a tiros entre dos pandillas y la policía. Así lo explicó Juliana Marmolejo, madre de la víctima. Salió mi hijo, que él trasnocha, y él salió a comprarlo el desayuno, una bala perdida, le impactó en la cabeza y él cayó ahí en la mitad de la carretera. Aseguran que la situación en el sector es tan crítica que hace 8 días esta mujer, la tía de la víctima, resultó herida por una bala perdida que aún tiene en su pierna luego de un fuerte cruce de disparos entre pandillas. Yo estaba en la puerta de la casa de una hermana cuando ahí fue que me llegó el impacto de bala. Tras este incidente piden que la policía esclarezca quiénes fueron los causantes de la muerte del joven, ya que en menos de 8 días se han producido 2 muertes en el mismo sector por balas perdidas. ¿Hasta cuándo? ¿O será que nos pensarán acabar a todos? Entonces yo le pido a mi general Castaña que por favor que salga de esa oficina y que suba para que mire la situación que está presentando. La policía señaló que adelanta una investigación y hará seguimiento a la situación que enluta a esta familia. Un fiscal especial de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía asumió en las últimas horas la investigación por el atentado contra el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón. En vivo, Jenny Navarro nos cuenta precisamente qué ha dicho la policía sobre este hecho. Jenny, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes a ustedes y a toda nuestra teleaudiencia. Decirles que el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, ha dicho que ha sido nombrado un fiscal especial y que hoy la más importante investigación que tiene la policía para dar con el paradero de los quienes precisamente atentaron el miércoles contra el periodista de Semana, Ricardo Calderón, es esa la más importante, es la prioridad, además encargada por el propio presidente de la República. El general José Roberto León Riaño se refirió a cómo avanzan las investigaciones por el atentado contra el periodista de Semana, Ricardo Calderón. Bueno, ya se conformó el equipo especial con los mejores hombres y mujeres de la investigación criminal de la Policía Nacional. Ya fue asignado un fiscal con dedicación exclusiva para el caso y asimismo indicar que esta es una prioridad institucional de lograr el esclarecimiento de este hecho de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República. Estamos liderando directamente esta investigación. Ayer hicimos un trabajo de campo, de igual manera se hizo el experticio del vehículo en el cual se movilizaba el señor Ricardo Calderón. Para la Policía Nacional, esta es hoy la principal investigación en la que están empeñados para hallar a los responsables del atentado contra Calderón, quien ha destapado varios de los más grandes escándalos en nuestro país. Hemos encontrado unos proyectiles de un arma al parecer calibre 38. Obviamente se requiere un mayor experticio en esta materia por parte de los expertos en balística. El CTI de la Fiscalía también conformó un grupo de expertos para investigar el caso. Y hoy se conoció además que la revista Semana estaba siendo objeto de espionaje. Vamos en directo con Carlos Barragán, quien tiene los detalles. Carlos, lo escuchamos. ¿Qué tal, Mabel? Pues a mediados del mes de marzo se presentó una situación en la revista Semana. Luego de un consejo de redacción, algunos periodistas pasaron a una oficina y se dieron cuenta que el techo estaba movido, el de una oficina. Pues bien, allí encontraron algunos sistemas de micrófonos, inmediatamente llamaron a las autoridades, fueron especialistas de la DIJÍN, de la Policía Nacional, a hacer el experticio y efectivamente pudieron identificar una serie de micrófonos en ese lugar. Pues bien, los investigadores le han pedido a los directivos de Semana, a muchos de sus periodistas e incluso al mismo periodista objeto del atentado que guarden mucha reserva y mucha tranquilidad. E incluso les han pedido que no revelen algunos detalles que ellos ya tienen formando parte de esa gran investigación que adelantan las autoridades. Por esa razón, pues nos dimos a la tarea de buscar a otros columnistas, a personas que conocen cómo es el ritmo de Semana y que confirmaron esta versión que les estamos entregando a ustedes, como María Jimena Duzán. Pues eso salió ya en los medios de comunicación, no sé cómo fue la información, eso es cierto. Eso es cierto, y estamos investigando qué fue lo que pasó, cómo logró suceder lo que sucedió y lo que se encontró.
y si eso tiene alguna relación con el atentado que sufrió Ricardo Calderón. Pero ¿cómo se ubican esos micrófonos ahí según la información que usted está manejando? No, se descubrió que había micrófonos que se habían ubicado estratégicamente en la sala de redacción de la revista Semana. Eso es todo lo que se sabe. Alejandro Santos, el director de Semana, tenía previsto participar en un foro en la capital de la República y otros miembros directivos de esta revista semanal, pues bien, recibieron una invitación de parte del ministro de Defensa y de parte de los investigadores que llevan a cabo esta operación y están reunidos en algún lugar de la capital de la República. Una reunión, repito, secreta, en donde están intercambiando datos, algunas situaciones que se han presentado no solamente con este periodista, sino con otros miembros de la redacción de la revista Semana. Es la información que por ahora les puedo entregar de este caso que sigue siendo apasionante para nosotros los periodistas en el Día de la Libertad de Expresión. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Así es, Carlos, muchas gracias. A propósito del tema, también se han conocido voces de rechazo de diferentes organizaciones internacionales por lo ocurrido con este periodista colombiano. Nuestra corresponsal en Nueva York, Paola Ovalle, habló con los responsables de una de esas organizaciones. Carlos Lauría, del Comité de Protección de Prensa con sede en Nueva York, señaló que han estado al tanto de las investigaciones que ha adelantado el periodista Ricardo Calderón de la revista Semana. Destaca su valor y el rol clave en la denuncia de escándalos vinculados con los derechos humanos en el país. Es necesario un mensaje muy claro desde el gobierno, de las autoridades, que no se va a tolerar este tipo de acción y para eso es necesaria una investigación exhaustiva que dé con los autores y los enjuicie además. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Comité para Protección de Periodistas ha emitido el índice de impunidad en casos como el de Ricardo Calderón. Colombia aparece en el lugar número 5 y es precedido por países en conflicto como Sri Lanka, Filipinas e Irak. Son 44 periodistas caídos en represalia directa por su labor desde 1992, ¿no? Es un número muy alto. Aunque destacan que en Colombia ha disminuido el número de crímenes impunes y agresiones a periodistas, va en aumento el número de amenazas. Y es importante que ellos puedan trabajar con total libertad, sin temor a retribuciones físicas. Human Rights Watch, por su parte, señaló que Colombia debe realizar las pesquisas sobre el atentado contra el periodista de investigación, que se indaguen los motivos e identifiquen a todas las partes responsables. Desde la Universidad de Columbia, en Nueva York, Paola Ovalle, Noticias Caracol. Y precisamente en el Día de la Libertad de Prensa, la ONU denuncia la difícil situación que viven los periodistas alrededor del mundo en materia de seguridad. Según la UNESCO, más de 600 periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años. También resalta el alto nivel de impunidad que impera en diferentes partes del mundo, cuando entre 10 crímenes que se cometen contra comunicadores no se hace justicia en 9 de esos casos. Según la ONU, ante tanta impunidad, se envía el mensaje errado al público de que es mejor callarse ante casos de corrupción y violación a derechos humanos, entre otros. El resultado es una censura a la sociedad y la erosión de la fe del público en los sistemas judiciales. Y hoy El Espectador sorprendió al país con su primera página, con el título de este diario, con su director Fidel Cano. Fidel, buenas tardes. ¿Y qué significado tiene esta primera página de hoy? Buenas tardes. Pues bueno, creo que es un mensaje directo a todos quienes crean que con la violencia nos van a callar a los periodistas o van a impedir nuestro trabajo, de decirles que aquí estamos, que estamos todos unidos y solidarios con Ricardo y con cualquier periodista que sea atacado para pues unirnos a su voz y para seguir haciendo nuestro trabajo. Claro, Fidel, algunas autoridades han dicho que en Colombia los esquemas de seguridad de los periodistas son muy buenos. ¿Estamos seguros los periodistas por los esquemas de seguridad o porque en Colombia se puede hacer periodismo? Pues realmente no creo, y el caso de Ricardo lo muestra, y de muchos otros periodistas, que estemos seguros. Sin embargo, yo creo que nuestra mayor seguridad es precisamente que todos los periodistas nos unamos, seamos solidarios y unamos nuestras voces en nuestros trabajos, respetándonos y multiplicando nuestro trabajo. Creo que esa es la mayor protección que podemos tener. Así es, muchas gracias a Fidel Cano, director del diario El Espectador, por estar a esta hora aquí en Noticias Caracol, hablando de ese tema de la prensa y la libertad de prensa en el día de hoy. El ataque contra el periodista de Semana puso sobre la mesa la situación de más de 100 reporteros amenazados en Colombia. Noticias Caracol acompañó a uno de ellos en una de las zonas más violentas del país a ejercer el oficio bajo custodia del Estado. Noticias Caracol investiga. Luis Fernando Gil camina por uno de los barrios más peligrosos de Cartago, municipio del Valle del Cauca. Es periodista y director de un noticiero local.
¿Usted qué opina del problema del microtráfico en Cartago? Hermano, ¿qué puede opinar uno? Nada. El opinar es sinónimo de muerte. Dígalo usted nomás, usted mire que usted anda escoltado. El gobierno nacional ha exigido a la policía... Por sus denuncias que iniciaron en el 2008, ejerce el periodismo escoltado. Muy duro. Mire, usted ve, la única arma mía es esta, podría decirse la salvación, un chaleco que todos los días me protege de las balas asesinas, 2 escoltas, 24, 25 horas en la casa durmiendo. Muy difícil cuando se le dice la verdad a la gente. Está tan invadido del bazuco. Su tema, la alianza de grupos criminales con políticos. El costo, panfletos como este, que dice textualmente: espectacular oferta de empleo. Este es un llamado a sicarios, cobradores y nuestros colaboradores. Se ofrece recompensa por la cabeza de las siguientes personas. Luis Fernando Gil, 15 millones, muerto. Si yo no hubiera tenido el apoyo de los escoltas, yo estaría asesinado. Hora 13. No son buenas las noticias para Cartago. Este es el noticiero Hora 13 de Cartago. Aquí el set de grabación y enfrente los equipos de edición y de grabación. Desde este lugar han salido la mayoría de las denuncias de presencia de bandas criminales y de corrupción en la ciudad. Denuncias que casi le han costado la vida. No hay vida familiar. Yo he tenido que sacar a mi familia de Cartago. 12, 1 de la mañana. Me he tenido que esconder como si yo fuera un delincuente. A mí me da miedo que nos asesinen en unas calles de Cartago. A pesar de las dificultades, en Colombia 100 reporteros amenazados como él salen todos los días a trabajar por un bien común: la libertad de prensa. Y entre tanto les contamos, en un sector de Ciudad Bolívar fueron encontradas las 3 niñas que habían desaparecido de su colegio en Engativá hace 8 días. Vamos en vivo con Yarid Muñoz, quien tiene todos los detalles de esta historia, en donde estaban las menores. Yarid, buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Finalmente, hacia las 10 de la mañana fueron ubicadas en una residencia del barrio Potosí, aquí en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Todo ocurrió hacia las 9:30 de la mañana. Los estudiantes del colegio al que pertenecen estas 3 menores, pues estaban adelantando una manifestación pidiendo su regreso. Entró una llamada a una de las familias y ahí es cuando ya se supo el paradero de estas 3 menores que habían desaparecido. En este informe les contamos qué fue lo que tuvieron que vivir estas familias y el reencuentro finalmente que pudieron vivir. Durante la noche la policía desplegó un operativo para ubicar a las 3 estudiantes que, según sus familiares, habían desaparecido 8 días antes, en momentos en que iban a estudiar. Por favor, hija, si me estás escuchando, por favor, aparece. Vámonos. La comunidad estudiantil a la que pertenecen las menores se reunió esta mañana en la plaza de Engativá para pedir su regreso. Y justo cuando acababa la manifestación, una llamada cambió la historia. Vamos para el Brizadora Alta, pero nos toca manejar que esto con mucha cautela, no sé por qué. No, pues que me dijo papi, yo estoy bien, estoy tranquila, estoy tranquilo porque ya nos vamos a reunir con usted. La policía de Ciudad Bolívar logró ubicarlas en esta vivienda del barrio Potosí, en el sur de Bogotá, en compañía de una mujer quien aseguró que solo les daba alojamiento. Estamos estableciendo por qué esta mujer no nos dio aviso días antes o por qué no dio aviso a las autoridades de tener 3 menores. En este momento las 3 menores son trasladadas por la Policía de Infancia y Adolescencia para reencontrarse después de 8 días con sus familiares que las esperan en la estación de policía de Sierra Morena. A esta hora se cumple con los procedimientos del caso adelantados por el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. En casos como este, la Policía Metropolitana de Bogotá, una vez se recibe la denuncia y la alerta, activa 1069 cuadrantes que tiene dispuestos por toda la ciudad. En este caso, en especial, un grupo al menos de unos 20 personas, entre policías y especialistas, investigadores y sus vehículos, estuvieron al tanto de toda la operación para dar con la ubicación de las menores. Todavía falta por establecer la responsabilidad que tiene la mujer con la que pasaron todos estos tiempos. Según ella, las encontró después de un concierto aquí en la localidad y decidió llevarlas a su casa. Esa es la historia que teníamos para reportarles desde la localidad 19, Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Yarid Muñoz, Noticias Caracol.
A las 12:59 volvemos a Apartadó en el Urabá antioqueño con nuestro enviado especial Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, ¿qué es lo último sobre la masacre en Tarazá? Pues lo último es que a esta hora avanzan tropas del ejército hacia la vereda El Rayo en el municipio de Tarazá, donde las FARC asesinaron en las últimas horas a 8 miembros de una comunidad indígena, entre ellos 4 menores de edad. Ya han sido identificados también 2 adultos y están por establecer la identidad de otras 2 personas. Según las primeras informaciones, los guerrilleros habrían llegado a esta comunidad indígena y sin motivo alguno pues procedieron a masacrar a estas personas. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en este momento en Apartadó, lo acompañaban algunos generales, entre ellos Luis Gómez Quintero, el comandante de la brigada número 17 y también unos generales de la policía. Ellos se han retirado del recinto donde se encuentra el presidente Juan Manuel Santos, suponemos para coordinar el operativo de búsqueda de los guerrilleros que perpetraron esta acción criminal. Y esperamos en los próximos minutos una reacción ya, o bien del presidente Juan Manuel Santos o de los generales que lo acompañan al acuerdo de prosperidad en la zona de Apartadó en Antioquia. Vamos a Medellín, donde la grave crisis carcelaria provocó el hacinamiento de por lo menos 120 sindicados en los calabozos del Palacio de Justicia. Ampliación también de otras noticias con Juan Pablo López en la capital antioqueña. Sobre este tema especialmente, Juan Pablo, ¿por qué se está presentando esta situación de hacinamiento? Mabel, buenas tardes. Lo que pasó con la cárcel nacional de Bellavista, que es la más importante en el departamento de Antioquia, y la cárcel del Pedregal, es que 2 acciones de tutela impidieron que el IMPEC estuviera llevando más internos hacia esos 2 centros penitenciarios. Por eso las personas que están señaladas o que están en proceso de audiencia, por alguna razón se tienen que quedar en los calabozos del Palacio de Justicia, que tienen capacidad para aproximadamente 65 personas. En este momento puede haber más de 120 personas, según denuncian los mismos internos. Estuvimos esta mañana en esos calabozos. Precisamente las imágenes que ustedes están viendo corresponden a la situación de hacinamiento y además a las condiciones infrahumanas en las que tienen que vivir estas personas por más de 10 días que están en ese lugar. Pues ellos también tienen que permanecer ahí, inclusive tienen que hacer sus necesidades en algunos tarros, tienen que dormir casi uno encima del otro, y el IMPEC por ahora no tiene una solución a la mano, una solución cercana respecto a los centros penitenciarios. Por ahora no se puede entrar un solo interno a la cárcel de Bellavista ni a la cárcel del Pedregal, y es la solución que se está tratando de buscar. ¿Hacia qué otros centros penitenciarios del país? Hay muchos que son por delitos menores, inclusive por delitos excarcelables, pero que permanecen en esa condición ahí en el Palacio de Justicia de Medellín. Sí, Juan, la otra noticia que tiene en este momento ocupada la atención de las autoridades en Antioquia tiene que ver con la masacre en Tarazá, en la vereda El Rayo. ¿Qué información tiene usted? Mira, hay detalles, Juan Diego, que hablan de las 7 personas que fueron asesinadas. Hay 2 identidades que ya trascienden. Se llama Celestino Certico González, la persona jefe de familia de este hogar de esta pareja de esposos. La mujer se llama Orgarita Ogami. Era una pareja de esposos de una comunidad indígena de allí del municipio de Tarazá, vereda El Rayo. Esto queda en el Bajo Cauca antioqueño. Y además sus hijos, que también fueron asesinados. Son pequeños de 3, 4, 5, 10 y 11 años de edad apenas los que fueron asesinados en esa zona. Ya el ejército está ahí y se habla además de una persona que habría dado aviso a las autoridades, al Ejército Nacional, y que sobrevivió a ese ataque de hombres armados que por ahora, según el ejército, se le atribuye al Frente 18 de las FARC. Juan Pablo, queremos preguntarle por noticias un poco más amables y especialmente por un niño que está haciendo sensación en el país, en la red social también de YouTube. Es un niño que se sabe la misa de principio a fin. ¿Cuál es la historia? La historia, Mabel, es que este niño no sabe ni leer ni escribir todavía, tiene 3 años, vive en el barrio Belén Rincón, esto queda en el occidente de Medellín. Él muy pequeño, él es huérfano de papá y mamá, vive con su abuela. Desde muy pequeño le llamaron la atención los oficios religiosos de la parroquia que queda cerca de su casa, y no pidió para el 31 de octubre pasado un disfraz de cualquier superhéroe, pidió el vestido de cómo se viste una persona que oficia una celebración religiosa. Escuchen ustedes y juzguen. Lo mejor de esta agua bendita, le dijo a Jesús: no te vas a mintar de mí, que esta palabra no era una. Y Jesús le contestó: que Dios nuestro Padre esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Hermanas, para que dignamente celebremos
es un corriendo a la paz del universo, echando la bendición. Pupable era lo mejor de esta agua. Samuel ha gozado de la admiración de todos los habitantes del barrio Belén Rincón, de sus vecinos allí en el occidente de la ciudad, y bueno, ha sido también una sensación en internet. Ustedes lo pueden buscar en YouTube con el nombre de Samuel Jaramillo, de cómo Samuel Jaramillo da la misa aquí en Medellín. Información desde la capital antioqueña, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Pues nos sacó sonrisas hoy Samuel, qué bien. Y un estudio reveló que las tiendas de barrio siguen siendo las preferidas por los bogotanos, por encima de las grandes cadenas de supermercados. Vamos en directo con Catalina Gómez, quien se encuentra precisamente en uno de estos locales. Bueno, Catalina, ¿por qué accedemos a las tiendas? ¿Más barato, la cercanía con la gente? ¿Qué dice este estudio y los tenderos? Mabel, buenas tardes. Pues según lo pudimos comprobar y hablar con muchos de los senderos acá en el barrio Calima, en el norte de Bogotá, esa preferencia tiene muchísimo que ver con la calidez, con la cercanía y con la familiaridad que hay entre los vecinos, los habitantes de la zona y los dueños de los establecimientos. Y aunque pues sí se pudo comprobar que la llegada de los grandes supermercados influyó en la disminución en las ventas de las tiendas de barrio, pues estas siguen siendo las preferidas de los bogotanos. Veamos. Son sitios de tradición. Muchas de estas tiendas llevan más de 10 años en el sector. Uy, hace muchos años que yo conozco a don Jorge. Aquí me gusta mucho comprar las cosas. Más allá de la expansión de los supermercados de cadena en el país, sobre todo en Bogotá, las tiendas como esta son las preferidas por muchos ciudadanos. Prefiero comprar en la tienda del barrio porque uno encuentra el producto más fresco y es más económico. Un estudio de la firma Servinformación reveló que en Bogotá hay una tienda de barrio por cada 398 habitantes. La ciudad cuenta con más de 18.000 locales dedicados a la venta conocida como el menudeo. Pero a diario es el arroz, la lechecita, el pan. Para hacer el almuercito. La comodidad, cercanía e incluso las compras al fiado son algunos de los factores que más atraen clientes a estos establecimientos. Muchos me prefieren porque estoy cerca y el horario que tengo para atender. Las grandes cadenas, a pesar de su ventaja, no han quitado sus ojos de las tiendas de barrio para entrar en la competencia. En ciudades como Cali y Medellín, las tiendas de barrio también lideran el ranking de preferencia. Este estudio también reveló que la mayoría de las tiendas en Bogotá están ubicadas en los estratos 2, 3 y 1 en ese orden, y Kennedy es la localidad donde más tiendas de barrio hay. Desde el norte de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Un nuevo caso de presunta negligencia médica se registró hoy en el Valle del Cauca. Se trata de un niño de 2 años que necesita con urgencia un trasplante de hígado y que, según sus familiares, aún no ha sido remitido para iniciar su tratamiento. En vivo, Carlos Gutiérrez nos cuenta qué dice la entidad prestadora de salud. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan. Pues lo que dice un vocero de Caprecon, un médico especialista de esta entidad prestadora de salud, es que están esperando un documento, una cotización por parte de la clínica a la cual será llevado este menor para iniciar este tratamiento. Dice este funcionario que cuando llegue este documento, ellos iniciarán con los trámites correspondientes para trasladar a este pequeño que se debate entre la vida y la muerte, porque necesita con urgencia este trasplante de hígado. En el área de oncología de pediatría del Hospital Universitario del Valle permanece en estado crítico un menor de 2 años que padece un tumor en el hígado. Según sus familiares, el pequeño necesita un trasplante con urgencia. Se le dificulta mucho para respirar, él no duerme casi. Cada rato tienen que colocarle antibióticos para que orine, para que respire bien. Con el oxígeno y realmente él está muy mal. Dixie Avellaneda, trabajadora social del área de ese centro asistencial, aseguró que por problemas administrativos con la EPS Caprecon, el pequeño no ha podido ser remitido a una clínica de la ciudad para el tratamiento que lo ayude a salvarle la vida. Necesita cirugía y trasplante, además de aplicación de quimioterapia. Según Caprecon, la EPS está esperando una cotización de la clínica, donde será remitido para iniciar el proceso. Es un caso de los complejos, muy complejos, que requieren posiblemente un trasplante hepático. Esos casos no se manejan como uno maneja un caso de ortopedia. Por ahora, el menor deberá permanecer en el Hospital Universitario del Valle a la espera de la orden de remisión.
El menor permanece en este centro asistencial desde el pasado 11 de abril. Desde ese día, los padres y los médicos de esta casa de salud, la más importante del suroccidente colombiano, vienen adelantando este proceso para remitir a este menor a esta clínica y para que inicie este proceso cuanto antes. Por su parte, Caprecon ha dicho que a mitad de la próxima semana se podía dar ese traslado. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. Y las autoridades de Medellín aseguran que han tapado 10.000 huecos en toda la ciudad, gracias a una campaña que iniciaron para que sean los ciudadanos los que denuncien dónde se encuentran. Diana Pérez nos entrega el reporte. Muy buenas tardes, pues en Medellín se está tapando hoy el hueco número 10.000. Hay un aplicativo nuevo que se llama Huecomed, a donde han llegado aproximadamente 4.000 denuncias de huecos en la malla vial. Pues nosotros estuvimos con la administración municipal, ellos aseguran que están tapando todos los huecos de la ciudad, pero hablamos con algunos conductores y aseguran que todavía falta mucho trabajo por hacer. Esto es lo que nos dicen. Una cabacarros que el tránsito de Medellín no va a decir tengo le arreglo su carro. Muy rizada, muy mala la vía para allá. Aquí quieren el dinero de impuestos, pero no meterle a las vías. Eso es lo que quiere el gobierno y el tránsito de Medellín. No, eso es mentiras. Los huecos siguen permanentes. Pero para responderle a todos los conductores, a mi lado tengo a Diego Gallo, que es el encargado de toda esta malla vial en Medellín. Bueno, ¿qué responderle a esos conductores? Ustedes dicen que este es el hueco número 10.000, que ya han tapado todos los huecos en la ciudad, pero ellos hablan de la vía Caicedo, de la vía Manrique, que todavía la vía está bastante rizada y hay muchos huecos. ¿Qué van a hacer ustedes ante eso? Bueno, la verdad es que ya con el nuevo aplicativo y con haber duplicado el recurso económico para tapar huecos, les podemos decir a ellos que nos ayuden reportando las direcciones de los huecos, porque se está tapando y se tiene el recurso suficiente para tapar todos los huecos de la malla vial. Entonces el mensaje para los taxistas y para toda la comunidad en general es que nos ayuden a tapar el resto de huecos denunciándolos, anunciándonos dónde están, y de esa forma nosotros lo atenderemos rápido, porque entre más rápido lo atendamos es más barato resolver el problema. Muchísimas gracias, secretario. Entonces él dice, denuncien esos huecos, reporten esos huecos para terminar de tapar toda esta malla vial que en cierta forma muchos de ellos aseguran que está bastante incompleta. Pues esta es la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Y atención que hoy terminó el 8º ciclo de conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. El vocero del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, dijo que los diálogos no avanzan a buen ritmo. Que a nuestro juicio el ritmo de las conversaciones ha sido insuficiente, inconstante. Creemos que es preciso agilizar y que es posible agilizar. Entregamos hoy un balance relativamente satisfactorio en los avances sociales, pero podríamos haber progresado mucho más. Creemos que la mención pública sobre puntos y avances y el deseo de avanzar no es suficiente. Esto hay que llevarlo a la mesa y convertirlo en realidad.